Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a esta jornada, a este nuevo ciclo de Mateadas 2021. La idea inicial de todo esto era hacerlo presencial dentro de la librería, de la cafetería. Pero bueno, por cuestiones epidemiológicas no podemos contar con esa posibilidad, pero no queríamos que se perdiera y por suerte la virtualidad nos permite reunirnos de alguna forma u otra. La materia está organizada por el UNDEC, en conjunto con el aula, Centro de Apoyo Educativo, y Ágora Tienda de Libros. Los coordinadores somos en este caso Iñaki Severio de la universidad, Federico Montaña del Centro del Aula Apoyo Educativo y quien les habla Gonzalo Campos. Tengan en cuenta que este es el inicio de un ciclo que está pensado para todo el año, está pensado en aproximadamente 10 capítulos, lo vamos a estar realizando 2 veces al mes, cada 15 días, normalmente lo vamos a realizar los días sábados, la semana que viene, si Dios lo permite, vamos a tener el próximo. Así que bueno, sean bienvenidos, les vamos a pedir que por favor se involucren, tratemos de llevar la dinámica que normalmente tiene la materia presencial a esta virtualidad. Sabemos que no es lo mismo, pero va a ser muy importante que participen. En el caso que lo hagan, les vamos a pedir que utilicen como regla para no pisarnos, no hacer interferencias entre uno y otro, opriman el botón que dice levantar la mano, que se encuentra en la parte inferior derecha, o inicien el chat, pidan hablar, pero no dejen de hacerlo, por favor, es de suma importancia que lo hagan. Así que sean bienvenidos, vamos a arrancar con el capítulo número 1, con un tema que la verdad está en boca de todos. Hace un año que lamentablemente esto nos invade, nos anega y forma parte hoy de lo cotidiano, que es justamente el coronavirus. Reflexionando sobre el coronavirus, va a ser el primer capítulo. Vamos a darle pie, vamos a invitar que se sume Federico Montaña. Así que, Fede, bienvenido, te cedo la palabra. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, estamos acá desde Ágora, transmitiendo desde Vigo, como ya dijo Gonzalo. Bien, nuestro tema de hoy va a ser el coronavirus. Desde que apareció el coronavirus en una provincia en Wuhan, en China, no se ha dejado de hablar de él. Se ha planteado miles de teorías, desde el neocomunismo, el retorno al neocomunismo, hasta la profundización de la sociedad de la vigilancia. Como podemos observar, el coronavirus es un fenómeno global y no ha demostrado, por así decirlo, dándole una gran evidencia a que el mundo está totalmente interconectado. En ese sentido, por ejemplo, desde una provincia de Wuhan hasta Chilecito, estamos en una situación de pandemia que a todos nos afecta. Y no solamente eso, sino que lo que hoy vamos a discutir y tratar de reflexionar es sobre la cuestión de las vacunas, la cuestión de la pandemia en general, las posiciones filosóficas que están relativas al tema. Así que bueno, hoy vamos a tener presentando este tema el profesor Iñaki Severio, que bueno, es profesor de la Universidad de Chilecito, doctor en filosofía y además de todo, hincha del Atlético de Bilbao. Así que bueno, Iñaki, puedes empezar. Muchas gracias. Fede, bueno, todo de verdad menos hincha del Atlético de Bilbao, sino que soy hincha de la Real Sociedad, que este año ganó la Copa del Rey. Y precisamente al Atlético de Bilbao. Así que, bien, muchas gracias. Voy a hacer una breve presentación para que sirva de excusa para poder hablar, reflexionar en torno a la pandemia, que es un tema que está en boca de todos y que también desde una perspectiva filosófica, a ver, espérate, pues tiene el interés que, a ver, estás presentando para todos, me estoy liando aquí con la, deja presentar, a ver, presentar, pantalla. Bien, voy a presentar unas pequeñas diapositivas que he organizado en torno a los diferentes temas, diferentes autores que han tratado el tema de la pandemia. Ahí va. Perfecto.
Bien, antes que todo también quisiera homenajear lo que es a los colegas que desde la universidad se nos han ido por culpa de esta pandemia, y yo creo que es un tema fundamental reflexionar en torno a la pandemia cuando afecta de una manera cercana a cuando se ve desde la televisión. Yo creo que cuando empezaron a morir algunos colegas y amigos, familiares, el tema de la pandemia lo hemos empezado a tomar mucho más en serio, ¿no? Entre ellos, colegas de la carrera de abogacía, como el doctor Juárez, la doctora Sofía Nader, que se fueron en la primera ola, y en esta segunda ola la compañera y colega Vivi Gualteri, que también nos abandonó, y el último que fue en irse fue Jorge Arias. Bien, antes de iniciar, quisiera mostrar estos gráficos donde en uno vemos lo que es en función de la oscuridad del color, lo que es el grado de casos de coronavirus que hay en el mundo. Vemos que hay 3 países que destacan, que es Estados Unidos, Brasil, y ahora en estos momentos todo el eje de la pandemia se encuentra en India. En Argentina, como la gran mayoría de los países europeos, también está en una situación bastante comprometida, como la gran mayoría de América Latina. Y si miramos el otro gráfico, vemos también los países que están entrando en recesión económica, prácticamente la gran mayoría, a excepción del caso de China, donde la economía más o menos está en estos momentos al alza. Entonces, es una enfermedad o es una pandemia que tiene unas consecuencias bastante serias, no solo porque también se nos están yendo amigos, familiares, sino que también desde el punto de vista económico está causando lo que es, o puede tener efectos colaterales que en estos momentos aún ni imaginamos, ¿no? Pero por otro lado, si nos fijamos lo que es al menos en lo que es en el valor de las acciones que tienen las farmacéuticas, vemos que, por ejemplo, como Moderna ha tenido lo que es un incremento bastante alto, y otras, pues en función de cómo les ha ido, pues han funcionado bien o no les ha funcionado tanto bien también. Lo que sí hay que destacar es que si bien hay una recesión, lo que es a nivel global, en cuanto a la cuestión de la pandemia, ha habido varios sectores en los que la pandemia realmente han sido bastante beneficiados. También ahora muchos países, como por ejemplo Europa, se han dado cuenta de que ha habido una gran dependencia con respecto a China en cuanto a insumos como mascarillas, jeringuillas, agujas, que prácticamente hoy en día pues el 80% de la producción que se utiliza en medicina pues procede de estos países, ¿no? Y se ha visto con la pandemia lo que es la gran dependencia con otros países y la necesidad también de reorientar las políticas y no llevarlas a otros lugares, porque en caso de una pandemia pues nos podemos encontrar en una situación bastante complicada. También el tema de las pandemias no es algo nuevo. Por lo general tenemos una pandemia grave cada siglo. En este siglo, en el siglo XXI, ya llevamos 3, de las cuales esta última es la más grave de todas. E incluso la OMS ya tenía estudios sobre qué hacer en casos de pandemia, estudios que realmente, por lo que estamos viendo, no se han tenido en cuenta, ¿no? Son pocos los países, o por decir casi ninguno, que están reformulando sus políticas de salud. Es decir, no se están ampliando las camas, o las camas que se han ampliado, camas, por ejemplo, de cuidados intensivos, son pocas, y los recortes vienen por otros lados, ¿no? Y eso también va generando conflictos como el que está pasando en estos momentos en Colombia, donde reformas tributarias que castigan a la clase media, pues eso ha llevado a que un sector importante de la población salga a las calles. En el ámbito filosófico hay mucha producción. En menos de un año han salido unos cuantos libros,
al principio de la pandemia ya empezaron lo que es un montón de filósofos a escribir artículos de opinión. Uno de los textos que viene a unar un conjunto de artículos es Sopa de Wuhan, haciendo referencia al origen de la pandemia de coronavirus, y ahí encontramos artículos de Giorgio Agamben, de Zizek, de Paul Preciado, bueno, una serie de filósofos que desde diferentes perspectivas empezaron a debatir y a reflexionar desde sus propias perspectivas filosóficas todo lo que esto estaba ocasionando, lo que es de la pandemia, o el impacto que de la pandemia estaba teniendo lo que es en la sociedad. En el ámbito más latinoamericano también han salido textos bastante críticos, sobre todo en el sentido de que gran parte del discurso filosófico es realizado del primer mundo, un mundo en el que, pues bueno, pues la gran parte de la población tranquilamente se podía quedar en casa, e incluso en países como Estados Unidos, donde las ayudas del Estado pues han sido bastante cuantiosas, ¿no? Que es un escenario totalmente diferente al que podemos encontrar en países como América Latina o África, en el cual el eslogan "quédate en casa" pues suena a chiste, ¿no? Es algo más... ha habido eslóganes o ha habido políticas de Estado que son más difíciles de poder implementar debido a las características geográficas y de urbanización que tienen las ciudades latinoamericanas, ¿no? Sobre todo las grandes urbes. Entonces, también lo que se ha visto a nivel general es que muchas políticas que se han llevado a cabo para paliar los efectos del coronavirus han estado estrictamente centradas en epidemiólogos, médicos y científicos, ¿no? Pero, sin embargo, no han tenido, sobre todo en América Latina, no han tenido lo que es la posibilidad de que antropólogos, sociólogos, también científicos de las ciencias humanas pudieran participar de esas políticas, porque al no tener en cuenta, por ejemplo, grandes aglomeraciones urbanas, pues hay políticas que no se pueden implementar, como el quedarte en casa, ¿no? Y sobre todo en gente que vive al día, no les podemos decir que estén 3-6 meses sin que lleven ningún tipo de sueldo o de dinero o lo que es a la casa. Bien, estos son al menos los principales textos que al menos personalmente yo los he trabajado, de los cuales el texto de Giorgio Agamben, que es un conjunto de artículos que escribió el año pasado, son el texto o los artículos que más críticas han recibido por parte de la filosofía, por una postura podríamos decir, un tanto populista, en el sentido que ha sido muy crítico con el gobierno italiano por las medidas que ha adoptado. Principalmente en sus textos se queja de la falta de libertad, la falta de libertad que el ciudadano italiano ha padecido, pero sin embargo él no ofrece ningún tipo de respuesta a cómo se debería haber gestionado la pandemia. Es decir, que en este caso es fácil la crítica, pero realmente, bueno, vale, ¿usted qué alternativa podría plantear lo que es a las políticas oficiales? Giorgio Agamben, igual por su recorrido filosófico, una persona que ha trabajado lo que es en cierta medida el totalitarismo, el estado de excepción, y él ha visto lo que es como gobiernos democráticos, con la excusa de la pandemia, que él en un principio, en los primeros artículos, lo pone en duda, pues han servido de excusa para imponer lo que es a la sociedad italiana, en este caso, lo que es un estado de excepción. Lo cierto es que ha recibido muchas críticas, y a lo largo de que la pandemia se ha ido desarrollando y a medida que hemos ido obteniendo una serie de información mucho más veraz, la crítica de Agamben se ha quedado como muy sola y de una manera muy superficial, en el sentido de que no ha tenido muchas dimensiones, y luego también de lo que se le critica también desde lugares como América Latina, en el que tiene una concepción y una visión absolutamente eurocentrista de una persona bien acomodada que tranquilamente podía quedarse 6-7 meses en casa con una buena jubilación, y entonces desde esa postura tan cómoda es muy fácil criticar, ¿no? Pero lo que es la cantidad de muertos, la cantidad
el sistema sanitario que ha estado en muchos lugares ha colapsado, ante esos datos realmente las críticas que hace Agamben no tienen ningún sustento, ¿no? Entonces muchas gracias, son unos textos en los que realmente han tenido mucha difusión, pero han tenido mucha difusión porque han servido de excusa para lo que es para criticar y cuestionar, sobre todo la postura del ciudadano fácil, ¿no? El ciudadano que se molesta que le corten sus libertades, pero realmente es incapaz de ofrecer una alternativa o una respuesta de cómo tratar la pandemia, ¿no? Y esto es importante decirlo, ¿no? Porque sociedad, el Estado somos todos, es algo que deberíamos de tener en cuenta, y que gran parte de la propensión, de la propagación de esta pandemia también recae en la responsabilidad del sujeto, ¿no? de la persona, del ciudadano. Y entonces contraponer la libertad o ciertos derechos individuales sobre un bien colectivo que es la sociedad y sobre todo que en este caso las personas que se van a ir a otro barrio son las más vulnerables, pues también requiere de una reflexión mucho más profunda. Ya el caso de Zizek lo voy a ver más adelante, pero él ha visto, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ha visto que la oportunidad para que el capitalismo se vaya a la mierda, es decir, caiga el capitalismo, pero en este caso también ha recibido muchas críticas porque lo que ha hecho Zizek ha sido un poco proyectar sus sueños, lo que a él le gustaría que sucediese, pero difícilmente creo que esta sociedad mejore, ¿no? Yo creo que una de las grandes características del capitalismo es la gran facilidad que tiene por adaptarse a los diferentes entornos y contextos históricos. El caso de Jean-Luc Nancy, que es un gran filósofo francés, hace una alusión, un virus demasiado humano hace una alusión a un texto de Nietzsche y realmente intenta ofrecer una cara más humana, ¿no? De cómo el virus nos está afectando a la sociedad, ¿no? Y también, pues claro, teniendo en cuenta un poco que está inspirado en Nietzsche, pues también tiene un aspecto crítico bastante interesante. El mismo texto también cuestiona, al igual que Zizek, cuestionan a creo que a Agamben, lo que es por textos que realmente desde una perspectiva filosófica los podríamos tildar de frívolos. Bien, a continuación voy a comentar algunos artículos que están presentes en el Sopa de Wuhan, que es uno de los textos, de los primeros textos, donde encontramos una gran diversidad de filósofos, de acceso gratuito, es decir, que si ponemos Sopa de Wuhan en el Google, más PDF, pues lo vamos a encontrar de manera directa. Bien, uno de los textos que es bastante interesante es del filósofo coreano que imparte clases en lo que es en Berlín, es Byung-Chul Han. Es un filósofo de moda, tiene textos bastante interesantes, son textos, la mayoría de sus textos son textos breves, muchos giran en torno a la crítica de la sociedad del cansancio, también tiene textos filosóficos también del budismo, sobre la muerte. Un autor bastante interesante, es decir, además de lectura agradable, fácil, ligera, aunque tiene un contenido evidentemente bastante reflexivo. Entonces, lo que hace en su artículo de Sopa de Wuhan, él hace una comparación de cómo se ha llevado la pandemia en Oriente, principalmente Corea y China, y cómo se ha tratado la pandemia en Europa, ¿no? Principalmente, sobre todo en Alemania, que es donde él reside. Entonces, también él va a criticar a Agamben, lo que es, porque en su actitud de un poco de no creer, de caer en la tentación de que esto es un cuento, que hay una confabulación. Y también va a cuestionar a Zizek, que él va a afirmar rotundamente de que el capitalismo no va a morir, sino que el capitalismo va a adquirir un grado
tecnológico mucho mayor y se va a implementar de una manera más rápida una especie de panóptico digital. Vamos, a partir de la pandemia, la sociedad va a ser una sociedad mucho más controladora tecnológicamente y las cámaras van a empezar a inundar las calles, ¿no? Que es un poco lo que es la metodología que han utilizado tanto en China como en Corea. Sobre todo en Corea han utilizado mucho lo que es la inteligencia artificial para el seguimiento de personas, la detección, la identificación de las personas por lo que es por los rasgos de la cara. Y entonces el control de la pandemia en Corea, por ejemplo, ha sido el seguimiento tecnológico por videocámaras de seguridad con software de inteligencia artificial de las personas y las personas que han estado alrededor de las personas infectadas y de esa manera poder contener lo que es la pandemia. En el caso de China también, aunque no hay mucha información, pero también lo que es la cantidad de cámaras que se han instalado y el sistema de vigilancia que se ha impuesto en China ha sido bastante grande. Ha habido un gran desarrollo de la inteligencia artificial, que hasta ahora lo lideraba Estados Unidos, pero sin embargo en los últimos años China ha invertido mucho en tecnología. De hecho, la gran mayoría de los chips que se fabrican en el mundo se fabrican en China. Es algo que en Europa ya han empezado a repensar y a reflexionar y empezar a construir al menos los productos esenciales o estratégicos tecnológicos que sean construidos al menos en Europa. Entonces, lo que viene a decir Byung-Chul Han, que lo que va a provocar esta pandemia o una de las consecuencias a futuro de esta pandemia va a ser que, más que el capitalismo caiga, estos países como Corea y China nos vendan software, como por ejemplo para el manejo de la Big Data, es decir, toda esa información que las miles y miles de cámaras que se van a instalar en las calles se puedan manejar de una manera inteligente, ¿no? Entonces, lo que, en definitiva, la tesis de Byung-Chul Han es que nuestra sociedad va a ser una sociedad más vinculada a lo que es al concepto de panóptico, del concepto que ya lo desarrolló en su día Michel Foucault, lo que es con su gran texto Vigilar y Castigar, ¿no? Y las redes sociales como Facebook, Twitter, van a ser también pues, lugares donde los algoritmos pues, van a empezar a influenciar y a condicionar a la sociedad para un consumo mucho más agresivo del que estamos en estos momentos. También quería hacer una alusión a un capítulo de Black Mirror. Black Mirror es una serie británica en la cual hace referencia a esa pantalla negra, a las computadoras, y son capítulos dirigidos por directores diferentes, son capítulos que tienen un carácter distópico, es decir, utopías negativas o hacia la tecnología, supuestamente hacia dónde nos va a llevar. Y hay un capítulo que es Caída en Picada, donde hay una chica que está obsesionada con los likes en las redes sociales, pero los likes de las redes sociales impactan en la sociedad. Por ejemplo, si uno quiere tener ciertos tipos de trabajos, pues requiere de 2.000 likes, ¿no? Y si una persona deja de tener likes, pues esa persona no puede tener un buen trabajo, no puede vivir en ciertos barrios, no puede acceder a ciertos servicios. Bien, vale. Lo que estos directores de Black Mirror lo hablaban de una sociedad distópica, como el caso como es el capítulo Caída en Picada, justamente es lo que está sucediendo en estos momentos en China. En China ya hay un sistema en redes sociales de likes y entonces también si una persona se mete en cuestiones políticas, va a una manifestación y en esas cámaras digitales lo identifica, pues le quitan puntaje. Y entonces para conseguir cierto tipo de ayudas estatales, conseguir ciertos trabajos, pues ya están pidiendo lo que es una puntuación determinada. Es decir, que lo que estamos viendo en Black Mirror como algo distópico o algo futuro, eso ya está presente. Bien, con la cuestión de la pandemia, todo este tipo de cuestiones, sobre todo de manejo de esa gran información, como se llama la Big Data, ya está empezando a funcionar al menos en el caso de China. Y esto es lo que habla Byung-Chul Han en su texto.
Y aquí, como Sí. para que te interrumpa. Contar que, por ejemplo, los procesos que se dieron en Corea, en China, por ejemplo, que son sociedades que están mucho más estructuradas y que son más estructuradas, ¿no? ¿Todo bien? Sí, habla. Fede, no se te escucha bien. O, por ejemplo, a Europa, donde la noción de libertad, ¿no? Bueno, no sé lo que va a pasar en el futuro, pero lo que sí viene a decir Byung-Chul Han que el éxito del tratamiento o el supuesto éxito del tratamiento de la pandemia en estos países como Corea y China, donde parece ser que la pandemia no ha afectado tan negativamente, eso puede ser lo que es una buena razón para que ese tipo de tecnologías las puedan vender a Europa, ¿no? En América Latina, de momento, por suerte, o no sé si por suerte o por desgracia, la cuestión de Internet aún no está tan desarrollada como Europa y ni mucho menos ni como China ni sobre todo como Corea, ¿no? Entonces, por el momento estamos a salvo, pero yo creo que lo que más nos podría preocupar es todo el desarrollo del software y sobre todo lo que es el desarrollo del manejo de la Big Data, que eso, al estar en una sociedad hiperconectada, pues ya a nosotros ya nos supera, ¿no? Entonces, yo creo que en parte tiene razón este filósofo coreano en el sentido de que lo que es, ya estamos empezando a ver el impacto de las redes sociales, sobre todo el impacto negativo en elecciones de algunos países. Vemos cómo cada vez los políticos le están dando más importancia, por ejemplo, al rol de los trolls, que pueden ser personas o pueden ser computadoras, programas de computación que se pueden dedicar a generar conciencia, a generar opinión. Y entonces, en cierta medida, los efectos ya los estamos viendo, ¿no? Y también lo que es la obsesión que hay de algunas personas por tener también un montón de amigos en Facebook, por tener un montón de likes, personas que se deprimen porque cuando suben una foto nadie le da el like. Entonces, en una medida más pequeña, lo que ya está sucediendo en China, yo creo que a futuro es muy probable que también suceda acá. Bien, si no hay más preguntas, no hay comentarios, también cualquiera que tenga un comentario me puede interrumpir, si no hay ningún problema, no hay ningún drama. Si no, yo voy siguiendo adelante y luego ya haremos un trabajo más colaborativo. Gabriel Marcus también es otro filósofo, un filósofo alemán también que está presente en Sopa de Wuhan. Y este le va a dar un enfoque más ambientalista, va a hacer una lectura más ecológica. Entonces, nos habla también de que esta pandemia también podría ser como un reflejo de una venganza del planeta, todo lo que el ser humano le está ocasionando. Y es interesante también porque hace una reflexión a eso, es decir, cuáles son las raíces por las cuales están surgiendo este tipo de pandemias, dónde están surgiendo, ¿no? Entonces lo vincula pues lo que es con la relación que tiene el ser humano con respecto a la naturaleza, que por el momento, al menos en estos momentos, no es que sea muy amigable, ¿no? Es decir, todas las variables del cambio climático cada vez son peores, ¿no? Eso es lo que nos viene a decir la mayoría de los científicos de este planeta, ¿no? Algunos límites ecosistémicos también están en rojo, ¿no? Entonces, como la capa de ozono, la cantidad de pesticidas que se echan en lo que es en las plantaciones, que eso va a parar a los ríos y luego va a parar a los mares, el abuso de algunos minerales, la explotación, la deforestación. Entonces, lo que es desde un punto de vista ecológico, realmente la situación es bastante negativa y la pandemia puede haber sido o puede ser un buen momento realmente para reflexionar el lugar que ocupa el ser humano en este planeta, ¿no? Entonces es interesante el enfoque que le da Gabriel Marcus de replantear bien, ¿vale? Que
realizar un replanteamiento de qué sociedad queremos construir y también qué vinculación queremos tener con la madre naturaleza, ¿no? Porque aunque nosotros pensemos que tenemos el control, pues parece ser que el control no lo tenemos tanto, ¿no? También hace una reflexión con respecto a qué es el virus, ¿no? Para la mayoría de los biólogos, o al menos la definición que ofrece Wikipedia de un virus es que no es un organismo vivo, aunque para los que no somos biólogos nos llama mucho la atención porque muta, tiene la capacidad de autorreproducción y aunque nos pueda parecer absurdo, es decir, lo que es que una molécula de ARN embutida en una proteína pues nos puede hacer este daño, pues también es algo que a él le llama la atención, ¿no? Al menos desde la filosofía, y sobre todo empezar a reflexionar a menos qué es aquello que es vida, ¿no? Hace poco acaba de morir, hace unos días murió uno de los grandes científicos que han reflexionado acerca de la vida, que es Maturana, un científico chileno que trabajó mucho en Estados Unidos con Varela, y él definía la vida como la posibilidad de la autopoiesis, ¿no? De la capacidad que tiene de autorreplicarse. Entonces, en ese sentido, el virus se podría considerar como un organismo vivo, pero es algo que en estos momentos está en tensión y algunos consideran que el virus se encuentra en la frontera entre lo vivo y lo no vivo. El siguiente filósofo español, Paul Preciado, un filósofo bastante interesante, sigue la corriente de la filosofía queer, sigue la línea de Michel Foucault y hace también lo que es un análisis muy interesante de lo que ha supuesto la pandemia y sobre todo el confinamiento como una de las principales repercusiones de esta pandemia, ¿no? Que él lo considera también desde una perspectiva Foucaultiana, considera en lo que ese eslogan de quédate en casa, pues es una especie como de prisión blanda. Y para ello se retrotrae a un personaje que la gran mayoría de ustedes seguramente que lo conocen, Hugh Hefner, que fue el creador de Playboy. Este personaje que casi en la mayoría de las fotos siempre aparecía con grandes, con un montón de modelos en bikini, y a él siempre lo vemos pues en la gran mayoría de las fotos en pantuflas, en pijama y en una bata, ¿no? A veces con una botella de champán, a veces en la piscina con todas sus playmates. Y bueno, este personaje estuvo 40 años encerrado en su casa y trabajaba precisamente en esa cama en donde aparece en la fotografía, esa cama redonda, esa es su gran oficina. Y fue pues una de las primeras personas que empezó con el teletrabajo, ¿no? Entonces, bien, hay chat, hay preguntas en el chat. Sí, Iñaki, nos escribe María de los Ángeles Agüero, que le mandamos un saludo grande. Dice, Iñaki, me parece interesante poder pensar las adicciones que ya se hacen presentes y el impacto de la constitución subjetiva de los sujetos a partir de lo necesario de presencia en las redes. Ahí, repite un poco, que al final no he escuchado bien. Sí, justo hay mucho ruido en la cafetería, disculpen. María de los Ángeles Agüeros dice, Iñaki, me parece interesante poder pensar las adicciones que ya se hacen presentes y el impacto en la constitución subjetiva de los sujetos a partir de lo necesario de presencia en las redes. Sí, yo creo que incluso con la... Claro, hay dos consecuencias, ¿no? Ya estamos viendo en los jóvenes que hay una gran... Sí, vos lo has dicho bien, ¿no? Una adicción. Hay una gran dependencia con estas pantallas. Puede ser el celular, puede ser la tablet, puede ser el computador. Yo tengo un nieto que no almuerza si no se le coloca una película en el celular. Y entonces eso también, en cierta medida, nos está, al menos desde una perspectiva cognitiva, yo creo que
nos puede afectar de manera negativa, ¿no? Porque, bueno, ya lo estamos viendo en los estudiantes, ¿no? Que algunos escriben como si estuviesen en un WhatsApp, ¿no? Y entonces esa redacción pausada, larga, esa construcción de oraciones con subordinadas, bien elaboradas, pues cada vez es más ausente en nuestros estudiantes, ¿no? Y vemos oraciones cortas, vemos que los estudiantes cuando envían un trabajo lo tienes que corregir al instante. Estamos viviendo tiempos muy vertiginosos y yo creo que la pandemia también está acelerando esa concepción, ¿no? Si bien la tecnología es interesante desarrollarla, pero siempre la tecnología hay que desarrollarla de una manera crítica y esas adicciones se pueden trasladar o traspasar a este ámbito virtual, ¿no? Entonces, personalmente, por ejemplo, la educación virtual no va a dejar de lado la educación presencial, al menos en el contexto, en el lugar donde yo vivo, en Chilecito, no creo. O sea, en algunos lugares puede que lo que es toda la formación online puede que se desarrolle, ¿no? Pero yo creo que la presencialidad, la gestualidad, el contacto físico, yo creo que, por el momento, yo creo que es insuperable, aunque parece ser que vamos para esa imagen distópica de la virtualidad que en el caso de la serie Black Mirror se ve de manera bastante interesante, ¿no? Bien, y entonces el caso de Preciado, que también una persona también que ha reflexionado mucho sobre las ediciones, ella, de hecho, ella tiene un texto que es Manifiesto Yonki, creo, donde más o menos viene a reflejar o a relatar lo que es adición a las hormonas masculinas. Es un filósofo, pero que cambió de género, y entonces ella ve como se ve a sí misma como un junkie, no de heroína, sino de hormonas masculinas, ¿no? Y otra reflexión, volviendo un poco a la cuestión de la pandemia, otra reflexión con ese lema de quédate en casa, que en Europa, bueno, sí, al menos para la mayoría de la población europea, el quédate en casa no supuso un gran drama, porque pues las viviendas tienen, al menos la mayoría, pues están bastante bien. Sin embargo, en las grandes urbes, ni pensemos cómo puede ser en las favelas de Brasil, pues entonces el quédate en casa es un eslogan que no sirve, ¿no? Entonces, por eso yo creo que hubiera sido muy interesante, hubiera sido muy importante que en estos comités de emergencia que se han creado estuviesen también antropólogos, estuviesen sociólogos, geógrafos, porque lo que es el tratamiento, o al menos las políticas que se hubieran podido implementar, hubieran sido diferentes, ¿no? Yo creo que un poco mi percepción es que un poco que se ha seguido un poco lo que se ha estado haciendo en Occidente, igual porque han sido los que primero han sufrido la ola del coronavirus, pero también se han copiado los fallos, los defectos, ¿no? Los errores, ¿no? Lo que es para que haya turismo, abrimos todo y luego ya veremos cómo llevamos la crisis, ¿no? Entonces, yo creo que eso también nos debería de conducir a reflexionar, ¿no? A que las políticas tendrían que haber sido más contextualizadas, ¿no? Y no copiar de manera tan literal lo que han ido haciendo al menos en Europa, ¿no? Bien, el siguiente filósofo, ya voy acabando mi presentación, es Slavoj Žižek, un filósofo también que está bastante de moda, lacaniano, también seguidor de Hegel,
tiene un muy buen conocimiento también de Marx, es decir, un pensador dialéctico. Bien, en sus primeros artículos del año pasado, él lo que venía a proponer que, bueno, que la pandemia iba a significar el final del capitalismo, cosa que enseguida también un montón de autores le empezaron a cuestionar y bueno, y en cierta parte se enojó, sí, por las críticas que recibió, porque de hecho recibió muchas, pero también tiene análisis interesantes, ¿no? Y entonces él nos recuerda una obra magistral de la ciencia ficción, La Guerra de los Mundos, de Wells, donde el planeta Tierra es invadido lo que es por un ejército de robots marcianos y el ser humano fracasa a la hora de combatir a estos robots marcianos, ¿no? Dirigidos por extraterrestres. Sin embargo, lo que viene a acabar con la invasión marciana es un virus, ¿no? Entonces, lo que Zizek nos recuerda es que la idea esta de la invasión extraterrestre fue inspirada en lo que es en la colonización de Tasmania por los ingleses, en que los ingleses sin saber, pues llevaron una serie de patógenos que diezmaron a lo que es a la población autóctona. Lo mismo que sucedió en América Latina, lo que es con la colonización española y portuguesa, en la que trajeron un montón de enfermedades que los pueblos originarios no conocían. Entonces, la gran debacle no fue en sí la colonización, sino los patógenos que trajeron los colonizadores, ¿no? Entonces, sí se le da la vuelta, ¿no? ¿No será acaso lo que es también una defensa también del planeta, no será un virus para acabar con el invasor humano que en estos momentos lo está destrozando todo, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Cómo empieza a reflexionar acerca de lo que es las consecuencias que los virus tienen, pero también vuelvo también al rol que el ser humano tiene con respecto a la naturaleza, ¿no? Donde no el virus puede ser visto como un animalito, un bichito que nos quiere exterminar, pero también puede ser como fruto de algo que nos trasciende, y realmente los malos de la película no es que sea el virus, sino que es el ser humano, ¿no? Entonces, me parece interesante esta reflexión y también un poco lo que es cómo las pandemias han ido afectando, ¿no? Cuando las pandemias se producen en el tercer mundo, pues bueno, pues a veces nos enteramos y a veces no. Pero cuando la pandemia afecta al primer mundo ya es otro tema, ¿no? Entonces también aquí hay todo un cuestionamiento al pensar eurocéntrico que lo que predomina al menos en este planeta, ¿no? Bien, hasta aquí he llegado con mi presentación y así que me gustaría darle lugar al menos a las personas que están participando acá en la mateada. Y sí que me gustaría, pues bueno, pues ver que a la gente que le sugieren al menos que les pidan estas imágenes, ¿no? Entonces, si alguien se quiere animar a comentar, puede levantar la mano o puede preguntar en el chat a ver qué inspiran estas imágenes. Yo quería aportar, más que lo que me inspiran las imágenes, lo que me inspira un poco el tema que hablamos, ¿no? Hubo grandes crisis en el mundo, esta no sería la primera, y cada crisis lo que plantea es una nueva forma de pensarnos, ¿no? De pensar a la humanidad y su incidencia tanto dentro de la humanidad misma como del mundo. Ahí me genera mucha curiosidad qué va a pasar dentro de los próximos años, cuál va a ser el nuevo paradigma de pensamiento que nos está infundiendo esta pandemia, y a partir de eso, qué material se va a generar. Un poco también lo que estuvo hablando hoy acerca de cómo cambió el tema de los recursos y cómo ahora muchas grandes empresas son farmacéuticas. Incluso Kodak, al principio de la pandemia,
cambió toda su inversión en materia tecnológica porque no le estaba yendo bien y empezó a invertir en sí mismo como si fuera una farmacéutica. Ahora creo que también invirtió acciones en Pfizer y en otro par de farmacéuticas más que están produciendo vacunas. Es decir, que los recursos también de producción dentro del mismo capitalismo ya están orientados hacia lo que es la salud. Y por otro lado, cuando abordabas el tema de lo que es Zizek, que él toma lo de la guerra de los mundos, es sumamente interesante plantear cómo estos materiales, estos consumos culturales ya orientan a la población hacia ciertos medios. La guerra de los mundos se escribió cuando Estados Unidos planteaba que podían ser invadidos por el enemigo en cualquier momento y el enemigo podía ser cualquiera, incluso extraterrestre. Y ahora el enemigo está entre nosotros y no lo vemos. Me suena mucho también a los conceptos del Eternauta y demás. ¿Qué estará pasando por detrás y cuáles serán los nuevos pensamientos en los que nosotros nos pensemos dentro del mundo? Sí, has tocado el tema de la salud. Yo creo que es muy importante que por lo menos que se reflexione con mayor seriedad, ¿no? La OMS tenía protocolos para pandemias de este tipo que en ningún momento se han ejecutado. Protocolos incluso de cómo los países debían estar preparados para las pandemias que van a venir, queramos o no. Es una y no va a ser la última. Yo creo que es una batalla perdida si le queremos ganar lo que es a la naturaleza, lo que es la presencia de pandemias. Pero los países lejos a menos por ejemplo España, lejos de invertir más en salud, pues las inversiones van para otro lado, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupa es el grado de insolidaridad que al menos este planeta a nivel global ha manifestado. Lo estamos viendo con la distribución de las vacunas. ¿Cómo es posible que uno de los grandes productores de vacunas como es India se estén yendo a otros lugares del mundo cuando están muriendo más de 4.000 personas por día? ¿No? Ese es un tema realmente que realmente no tiene lógica, ¿no? Bueno, y acá, sin irnos más lejos, acá en Chilecito, en La Rioja, también ha pasado algo bastante similar. Acá se invirtió en turismo, se invirtió en deportes y no se invirtió en salud. Cuando los fondos para salud llegaron, se están quejando en cuanto a poner en planta permanente a todo el personal que tienen precarizado y que está cumpliendo muchas horas de trabajo en el hospital, pero uno ve que se invierte en turismo, se invierte en deportes porque se cree que son industrias baratas en materia de inversión, entre comillas, y que van a generar mucho dinero. Pero no se tuvo en cuenta el tema de salud. Y otra cosa que quería aportar respecto a ciertos sectores, ¿no?, sociales, yo creo que es también adrede, ¿no?, esta falta de solidaridad. De pronto notamos que hay sectores, por ejemplo en Buenos Aires, la Villa 31 y demás, que nunca fue urbanizada como corresponde y que representan, ¿no?, a cierto sector marginado, a la periferia, donde no se invierte en ellos. Es a propósito continuar invisibilizando a esta población y llevarlos, ¿no?, a esta crisis como para diezmarlos, ¿no? La violencia que siempre se experimentó de pronto queda ya visibilizada del todo. Hay una cuestión que es a propósito para salvar a unos pocos que son considerados los mejores y dejemos a los más relegados atrás, porque de todas formas, ni con pandemia o sin pandemia, iban a quedar atrás. Sí, hay un filósofo africano que estudió en París, en la Sorbona, hizo su tesis creo que sobre Foucault, y el concepto de biopolítica lo invierte y habla precisamente de necropolítica, ¿no? Y un poco lo que acabas de describir es eso, ¿no? Son políticas más que para la vida, que sería invertir en salud, pues se invierte en otro tipo de cuestiones y hay sectores de la sociedad, sectores de la naturaleza que son sacrificables, ¿no? Se pueden sacrificar, ¿no?
lo que algunos antropólogos hablan de los no lugares, de los lugares que no se ven, que no se quieren ver, aunque en el caso de Buenos Aires, pues hay barrios que están ahí casi en el mismo centro, ¿no? Centro, ¿no? Y esto es un poco también la tónica, ¿no? O sea, hay países que podemos sacrificar, ¿sí? Podemos sacrificar, bueno, como India tiene, son casi 1.400, ¿no? Son mil y pico de millones de habitantes, bueno, ¿sí? que mueran medio millón de habitantes en tanta población, no pasa nada, no es problema. Además, si son pobres, pues mira, ni cuenta, ¿no? Yo creo que un montón de personas que están muriendo, o sea, no cuentan porque nunca han contado, o sea, no están en la estadística, no están en los datos. O sea, es decir, ¿no? Sí, me supongo que habrá miles de personas en China que no tienen ni documento, ¿no? Entonces, o también al principio estaban muriendo, sobre todo en lo que es la primera oleada, murió mucha gente de más de 70 años, los ancianos. Se veía como los geriátricos morían en masa porque los geriátricos eran un escándalo, los trataban mal. Era algo que en cierta medida se sabía, ¿no? Pero con la pandemia se vio que algunos geriátricos eran lo que es fábricas de hacer dinero y de muy mal cuidado, ¿no? Entonces, eso como sociedad habla muy mal, o sea, habla muy mal y seguimos con esa sociedad tan alógica, esa sociedad más apegada a la muerte que a la vida, donde la inversión hacia cosas que producen muerte son más ventajosas que por ejemplo, que invertir en salud, ¿no? Para muchos países la salud es un costo, o sea, es un costo, ¿no? Y no se percibe como un servicio que le da calidad de vida a sus ciudadanos, ¿no? Es decir, el modelo chileno, el modelo norteamericano, el modelo en sí, el modelo neoliberal, es decir, considera que la salud es un costo y por lo tanto es algo que lo tiene que costear el individuo, ¿no? Y de aquella persona que no tiene plata o no tiene obra social, que se busque la vida, ¿no? Entonces, eso también es otro replanteamiento, ¿no? Entonces, es interesante este concepto de necropolítica en ese sentido, en el sentido de que las políticas no giran en torno al bien común, no giran en torno a derechos fundamentales como puede ser el de la salud y están más por lo que es por la plata, los intereses particulares y aquellos que no producen, como pueden ser nuestros abuelos, nuestras abuelas, bueno, si se mueren, bueno, pues les ha llegado, ¿no? ¿Qué les vamos a hacer? Entonces, esto habla muy mal de nuestra sociedad que muchos jóvenes se quejaban por las medidas, pero eran absolutamente inconscientes de que su responsabilidad podía suponer la muerte de sus propios abuelos, ¿no? Como ha sucedido de manera dramática en algunos casos, ¿no? Jóvenes que se saltaban la cuarentena, se iban a fiestas ilegales y luego visitaban al abuelo y en un beso le contagiaban al abuelo, ¿no? Entonces, realmente lo que es el grado de conciencia aún sigue, a mi modo de ver, sigue siendo bastante pequeño y por el momento parece ser que no estamos aprendiendo nada de esta pandemia. Este año deberíamos estar mucho más preparados con todo lo que con toda la información que tenemos acerca del COVID y sin embargo seguimos casi como al principio, ¿no? Con comportamientos absolutamente irresponsables, con negacionismos absurdos, personas que no se quieren vacunar. Iñaki, ahí tenemos, levantó la mano Mariana Barrios. Sí. Le vamos a dar pie para que se sume a la charla. Perfecto. Hola, ¿cómo va? No, pensaba retomando lo que esta idea del quédate en casa, que obviamente es necesario, las medidas de la cuarentena son necesarias, evitar el aglomeramiento de personas, pero en esto también de la biopolítica como disciplinamiento de los cuerpos, como control constante de la población, cómo se ha aprovechado también desde el Estado para controlar, justamente para controlar que no salgamos de nuestras casas
por ejemplo, se me ocurre, por un lado, el tema de no salir a la noche, como hay hasta cierta hora que podemos salir y después no. ¿Por qué? Como si el virus circulara más a esa hora que en otras. O sea, eso tiene que ver también con un disciplinamiento de los cuerpos. Y por otro lado, un ejemplo más concreto quizás, lo que sucedió en Andalgalá, justamente cuando se llevaron presos a 11, 12 compañeros que estaban resistiendo contra la minería, fue casualmente cuando, por la segunda ola, se habían fortalecido las medidas de la cuarentena. Entonces, bajo esa excusa, teniéndonos a todos encerrados y encerradas, ahí fue que, por un lado, aprovecharon a meter a los camiones en el cerro, en la Conquija, en Catamarca, para explotarlo, y por otro lado, a llevarse gente presa, supuestamente por no estar respetando la cuarentena, que en realidad no es por eso, sino que es por estar resistiendo lo que ellos quieren hacer. Entonces, eso, reflexionar un poco sobre cómo quédate en casa, si bien es necesario, yo creo que sí es necesario que nos quedemos en casa, que no estemos de joda en este momento, porque el virus es muy cierto y está cada vez peor, pero como también hay una otra cara del quédate en casa, que es para disciplinarnos y tenernos encerrados sin poder resistir. Eso. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, las mineras no han parado, sino de hecho se han aprovechado. Y eso también como que tampoco no estamos aprendiendo nada, ¿no? Porque yo creo que estas pandemias, sobre todo esta, es un fruto de la sociedad a nivel global en la que estamos viviendo, ¿no? Y que no es casual que lugares donde como China, donde hay chanchería de miles, o como también Estados Unidos, también con las vacas, o lo que es un sistema de producción de alimento cada vez más masificado, con mayor impacto a nivel ambiental. Entonces, está todo íntimamente ligado. O sea, no es exclusivamente una lucha contra un virus o una pandemia, sino que también se debería de reflexionar también bien, vale, cómo podemos mejorar la sociedad ahora que tenemos la oportunidad de mejorar. O sea, yo creo que mejor oportunidad que esta para mejorar el sistema de salud es que no se me ocurre. O sea, sin embargo, no vemos que se avance en esa dirección. ¿Sí? Se está hablando también de liberar las patentes de las vacunas. ¿Cómo es que las vacunas pueden tener patentes? Sobre todo cuando muchas empresas farmacéuticas han recibido dinero público. ¿Cómo es posible eso? O sea, ¿cómo es posible también el tema de las patentes? ¿No? Que es un tema también que es interesante sobre todo desde la bioética, ¿no? Si nosotros podemos patentar la vida, yo patento, por ejemplo, quinoa mejorada y ya tengo el derecho de obligar a todos los agricultores que utilicen esa quinoa mejorada porque así lo dice el Estado. Entonces, eso va también en contra de la soberanía alimentaria y va en contra también, yo creo que en derechos fundamentales, pero todo derechos fundamentales que deben descansar en principios morales que en mi caso se debería de incluir a la propia naturaleza, ¿no? De lo que en filosofía ambiental o en ética ambiental se habla de biocentrismo, porque obviamente nosotros no podemos funcionar lo que es al margen de la naturaleza. Yo creo que si el virus muta y muta peor, pues puede diezmar, incluso eliminar a la población mundial. Es decir, que en realidad dependemos de la mutabilidad de los virus. Pero bien, me comunican que hay más participaciones, hay más propuestas en el chat. Sí, Martín Saavedra levantó la mano. Martín, ¿quieres sumarte? Hola a todos, ¿cómo están? Sí, me quedaba pensando un poco porque esta placa que quedó ahí en la presentación dice que inspiran estas imágenes. Y escuchando un poco todo lo que venimos conversando, las participaciones,
me quedo pensando en la pandemia como significante, ¿no? En una profundidad semiótica ya, porque también podríamos como separarnos un poco de observar lo que está sucediendo, porque la pandemia es mucho como canal de información. Siempre pienso que este virus, sí, el virus que ocasiona toda esta enfermedad y que nos ha cambiado no solo el paradigma, sino la cosmovisión, porque hace un rato hablaban de cuál será el nuevo paradigma, ¿no? Y pensar en términos de paradigma también es como pensar como que esta sociedad y esta construcción social y sistema que vivimos hasta acá seguiría, ¿no? Seguiría estando como estuvo. Lo mismo que pensar en inspiraciones futuras, me parece como que también podríamos ser críticos en el punto, cuando pensamos estas cuestiones restauracionistas, ¿no? De este sistema que está en decadencia y que a las claras, digamos, nos está mostrando que está llegando ya, digamos, todo el resultado de haber creído en este tipo de sistema democrático, de representatividad, de que también se hablaron de los valores que están defendidos por cuestiones de la acción política. La acción política viene de alguna manera, digamos, a mostrarnos en la cara que no estaría sucediendo así. Entonces, pensaba en eso, en la pandemia como un significante por un lado, y por el otro lado, como una cuestión global. Para mí el virus tiene como dos patas, ¿no? Una pata que sí es arcaica, biológica, que se mete dentro de los cuerpos, pero también la otra gran pata que tiene este virus contemporáneo es la pata tecnológica, informática, comunicacional. Entonces, mirándolo también al asunto en términos semióticos, por eso también digo la pandemia como palabra, como inspiración, como esto que nos dice montones de cosas, como significante. Bueno, mirar un poco eso también, ¿no? ¿Qué nos está pasando como sujetos? ¿Qué queremos? Que se restaure el sistema a sí mismo, que se pongan en valor ciertas instituciones que debieran estar referidas a los cuidados cuando vemos que tenemos la evidencia en la cara, digamos, de que no funcionan así, aunque sea, digamos, las cuestiones políticas, ¿no? Entonces, mirar un poco, digamos, la cuestión de la pandemia también desde estas otras visiones, porque si no es como que siempre estamos, debe ser porque somos protagonistas, ¿no? De este momento que creo que todos hemos nunca imaginado que nos podía tocar justo a nosotros la bisagra de un cambio de cosmovisión, porque realmente vamos a tener que pensarnos en todos los términos, ¿no? En términos temporales, en términos laborales, en términos de convenciones, o sea, todo. El otro día leía una noticia que al final, quizás vos, Iñaki, puedas decir si eso siguió, no sé, pero veía que España quería reducir, por ejemplo, la semana laboral a 4 días. Y, por ejemplo, noticias que surgieron en el mes pasado. Esa era una y había otra que decía que, bueno, Mendoza estaba pensando en salirse, digamos, del país como, digamos, de la federación del país, independizarse, la palabra esa se utilizó, creo, y se leía. Entonces pienso en eso, ¿no? Tienden a disolverse los estados nacionales porque las fronteras físicas y geopolíticas se erigen, lo que pensamos de la salud la tenemos que rever, nuestros cuerpos están en jaque. Entonces hay como mucha información como para seguir pensando que el sistema del que venimos tiene que ser arreglado, restaurado o ver, digamos, qué hacemos con ese sistema cuando en realidad también tenemos la evidencia en nuestra cara de que el sistema está caduco en casi todo. Nos está tocando este momento, entonces por ahí también pensarnos críticamente en eso, el significante pandemia que es una gran transversal. Así que nada, eso quería comentar. Sí, de hecho, Zizek habla de esa doble mirada del virus, el virus como organismo biológico, por decirlo de alguna manera, aunque sabemos que hay toda una discusión al respecto, pero también con la cuestión del virus informático, de las fake news que han estado circulando de una manera bastante impresionante. Cómo eso ha estado afectando también a la población. Sí, yo tengo familiares que no se querían vacunar precisamente porque, oye, porque pensaban que la vacuna las podía matar, ¿no? Sí, entonces,
también el manejo de la información se ha utilizado de manera muy, muy incorrecta. De hecho, el mismo Agamben, en uno de sus primeros artículos, empieza a ofrecer datos comparativos. Se compara lo que es las muertes por gripe del 2018 con las muertes por coronavirus de los 3 primeros meses. Obviamente, había muchas menos muertes en 3 meses que en todas las muertes por gripe del año anterior, ¿no? Entonces, sí, que realmente son comparaciones totalmente absurdas que no tienen nada que ver y mal hechas, ¿no? Y sobre todo con personas que tienen una gran cultura, como es el caso de Agamben, que es uno de los filósofos más reconocidos en estos momentos de Italia, ¿no? Y en parte del mundo, ¿no? Pero ese tipo de groserías, ¿no? A la hora de andar comparando, decir que no podemos hablar de pandemia porque no es tanta gente que está muriendo, que hay una confabulación. Yo creo que realmente a veces el sentido común que supuestamente tiene el ser humano, yo creo que no. Y pensar de que somos tan racionales con los comportamientos, sobre todo con respecto a los antivacunas, que si bien las farmacéuticas se están haciendo de oro con esta oportunidad, pero realmente los datos que ofrecen de cómo se han ido erradicando enfermedades como el sarampión, la viruela, pues es algo indiscutible, ¿no? Entonces, sí que es interesante que reflexionar esto de esta doble mirada que plantea sobre el virus, ¿no? Como organismo vivo y como organismo tecnológico, ¿no? Y incluso también hay algunos que van más allá a la hora de reflexionar este concepto de virus y pensar que, aunque nuestros organismos sean muy complejos, también pensar si acaso no es un virus el ser humano, porque se reproduce de una manera bastante cancerosa y en un contexto en el que es finito, es decir, nuestro planeta es finito, es decir, que nosotros no nos podemos reproducir de manera infinita, ¿no? Como de la misma manera que la economía no puede crecer de manera infinita, ¿no? Entonces, el ser humano aún no es consciente de sus límites. Siguen, desde un punto de vista urbanístico, cada vez hay más ciudades de más de 10 millones de habitantes. El caso de China también es alarmante, ¿no? La cantidad de ciudades que están superando los 10 millones de habitantes. Y entonces eso tiene una serie de implicaciones, sobre todo para el planeta, bastante fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un país y entonces yo no sé si va a haber un cambio paradigmático. O sea, soy un poco crítico. Y yo creo que eso es yo creo que sí, es interesante la reflexión con respecto a la cuestión de la reducción laboral en un contexto de que el trabajo se está virtualizando. Sí, yo creo que es un chiste, ¿no? Sí, porque a menos yo personalmente con la cuestión de la virtualización trabajo los 7 días y a veces contesto mensajes a cualquier hora. Sí. Ahí tenemos Pedro Carrizo, está levantando la mano. Bienvenido, Perfecto. Pedro. Hola, estoy con un problema de no saber cómo funciona un celular y por eso apretaba la mano y sacaba, pero bueno, son estas contradicciones de la época en que vivimos. No, pero bueno, no, quería primero, en un momento hicieron referencia al lenguaje académico versus el lenguaje de las redes sociales, y yo lo que quería aportar es que hay toda una línea de intervención que lo colocan como dos lenguajes distintos, digamos, ¿no? Uno no puede hacer una traslación de una sintaxis de un lenguaje al otro, pero bueno, es solo para aportar eso, lo que hacía Iñaki en referencia quizás a la escritura y al retroceso que se puede ver en los alumnos, producto de mucho tiempo que están en una pantalla. Bueno, lo que quería aportar era sobre eso en primer lugar. Y lo segundo, esta idea de que la crisis sanitaria producto del coronavirus en realidad viene a agudizar una crisis social, una crisis capitalista que ya tiene larga data, ¿no?
y que lo único que hizo esta pandemia fue como casi como una, como una metáfora bastante burda, pero cuando vieron que cuando se inunda lo que flota es la mierda, dicen, entonces en medio de esta pandemia han salido o se han agudizado todos los problemas sociales. Por ejemplo, y esto también por esta cuestión etaria, ¿no? Siempre se ponía que los que más mueren eran las personas adultas, en primer lugar, como si la vida de las personas adultas no tuviera un valor, ¿sí? Parece que para el sistema capitalista el límite es el tiempo en que vos sos una mano de obra productiva para ellos. Fíjense en cómo coincide, ¿no? Con esta cuestión de aumentar la edad jubilatoria, sobre todo en los países europeos, y que también llegó cierta línea a Latinoamérica. Eso en primer lugar, pero también que esto de la edad, de que los que mueren son las personas, el adulto mayor, ha permitido ocultar, por ejemplo, los altísimos índices de muerte que hubo en el norte de Italia. No me puedo acordar el nombre de la región, pero en el norte de Italia los trabajadores fueron obligados a ir a trabajar en medio de el alza de casos de la primera ola, y terminaron con miles y miles de personas que morían estando trabajando casi habitualmente como si nada ocurriera. Eso creo que también lo tenemos que tener presente, porque yo creo que no es tan cierto esto de que el quédate en casa en Europa sirvió y en Latinoamérica se hizo una traslación y que fracasó por eso, sino que en Italia, que en Italia es la muestra, hay muchas crónicas impresionantes sobre lo que sucedió en el norte, pero también ocurrió en muchos países que tardaron en cerrar y que todas tenían como punto central que se privilegiaba la producción y la ganancia capitalista de los empresarios, y que esa consigna, quédate en casa, tuvo un traslado a Latinoamérica y sobre todo a Argentina, en base a un ajuste que lleva adelante el gobierno de Fernández a través de privilegiar el pago de la deuda externa y no todas las necesidades que provoca esta pandemia, desde la salud, desde los subsidios, el trabajo. Yo les quiero recordar que el gobierno de Fernández, por orden del FMI, dejó de pagar el IFE, que se pagaba 10.000 pesos cada 2 meses, que terminó siendo menor a 5.000 pesos, pero que el quédate en casa en realidad vino a apoyar un ajuste impresionante en un país en crisis, y que el quédate en casa sirvió para condenar las protestas sociales, y que los movimientos sociales tuvieron que salir a enfrentar este ajuste en medio de esa pandemia, no haciéndole caso a lo que reclamaba el mismo gobierno. Eso por un lado. Y después también quería plantear la cuestión de las tecnologías, ¿no? Hace poquito, no sé si ayer, creo que ayer, estuvimos con una compañera colombiana sacándonos una foto en el ingreso de Chilecito en apoyo a las movilizaciones y a la lucha que viene llevando adelante el pueblo de Colombia. Y la compañera nos comentaba que fueron las redes sociales y la juventud la que tuvo una fuerte intervención para movilizar a las masas, ¿no? Ahí en Colombia, que desde acá vaya todo mi apoyo al pueblo colombiano, para que se vaya ese gobierno asesino que tienen en Colombia, y cómo las tecnologías por sí solas no, no cargan bondad o maldad, por así decirlo, sino que según la clase social, las que la domina es la que permite
la que permite su uso y que permite una intervención también de las redes sociales en otra línea. Me acordaba también, ya hace algunos años, ¿no? Pero me acordaba de la primavera árabe, que también había tenido una fuerte convocatoria desde el lado de las redes sociales. Obviamente que el tema este del panóptico de Foucault está presente en toda la sociedad capitalista, es innegable, lo podemos ver en Chilecito, en las cámaras que ya existen, en distintas calles y en los lugares donde existen esas cámaras y para cómo están también para el fuerte control social en nuestra ciudad, más allá de que no ha llegado, no es la tecnología de Japón, no es la tecnología de otros lugares del mundo, pero tiene esto de que tenemos una burguesía y un gobierno totalmente devaluado. Y por último, el tema de las vacunas. Me parece importante marcar que la pandemia y el tema de la vacuna, al contrario de borrar las fronteras nacionales, lo que hicieron fue reforzarla, como hace toda la crisis capitalista, ¿no? Anteriormente tuvimos el gobierno de Trump, donde llevó toda una política de fortalecimiento de la industria nacional, poniendo en crisis a cientos de países en el mundo, pero bueno, toda una política que llevó a la crisis capitalista a varios países para defender a una burguesía nacional, la burguesía de Estados Unidos, y que en cierto sector también de la progresía argentina también refuerza con esta idea de formar una burguesía nacional muy fuerte en el gobierno de Kirchner, y que terminó provocando de que estemos prácticamente en una guerra de vacunas donde no me acuerdo bien los porcentajes, pero casi un 90% de las personas vacunadas pertenecen a los países capitalistas, colonialistas justamente, y que tienen fuertes vínculos con la cuestión nacionalista, ¿no? Muy fuerte. Lo podemos ver con esta defensa del tema de las patentes, como se planteaba. Y plantea acá las vacunas, la parte de investigación, las pusieron los estados nacionales, en un 90-95% el dinero que fue a la investigación de la vacuna lo pusieron los estados nacionales y terminaron beneficiando a las empresas privadas. Obviamente empresas privadas con fuertes vínculos con los gobiernos, como sucede con Sigma en Argentina, donde la que ocupa el segundo cargo en el Ministerio de Salud de la Nación, tiene fuertes vínculos con esta empresa Sigma, donde se han producido en la parte activa de la vacuna en prácticamente 40 millones, y todas esas vacunas toda esa parte activa de las vacunas fueron enviadas al exterior para ser envasadas. Y hubo una denuncia muy fuerte del Frente de Izquierda en este punto, y lo que respondían era de que el país no tenía la tecnología para poder envasarlas, y hace pocos días atrás Bisotti salió a dos empresas que fabrican vacunas a plantear, desnudando toda la mentira que venía llevando adelante el gobierno de que se podían envasar en la Argentina dos tipos de vacunas, creo que una es Sinopharm, no me acuerdo de la otra, pero esto muestra la crisis capitalista muy aguda, de forma muy aguda. Yo cada vez que veo los índices de muerte o la cantidad de muertes que hay en Argentina, producto del coronavirus, pienso en que esas personas podrían haber recibido la vacuna que se producía en Argentina, se la podía haber envasado en Argentina y se podría haber distribuido en Argentina. Y estas muertes no se producen. Entonces, la responsabilidad, desde el momento que se empezaron a producir esas vacunas y se benefició un negociado, la responsabilidad de cada una de las muertes es del gobierno nacional y de los pueblos donde cada uno estamos. Uno puede ir en la pandemia hasta cuestiones locales, chileciteñas, donde no sabemos a quién se vacunó, a quién no se vacunó, donde sabemos que los vacunatorios VIP acá actúan en total complicidad y ocultamiento, pero esto no debe llevar a tapar de que en la Argentina se producen vacunas donde ya podríamos haber cubierto el 90% de las personas. Y sin embargo se sigue al día de hoy, en este momento que estamos hablando, se sigue privilegiando el
el negociado de un grupo vinculado al gobierno de los Fernández y obviamente del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de México, donde también lo último, el tema de Colombia tuvo como punto también no solo esta cuestión tributaria, sino el problema de la salud. Fue lo que llevó a la rebelión. Entonces, creo que lo que hace el pueblo de Colombia es un camino a seguir, donde tenemos que decirle basta a que se privilegien los negociados de un sector en oposición a la vida de miles de trabajadores que están sufriendo esta pandemia. Bueno, eso nada más. Muchas gracias. Ahí Lorenzo Sánchez quiere sumarse, quiere intervenir. Bienvenido, Lorenzo, sumate. Hola, ¿qué tal? Sí, hace algunos minutos había visto algunas imágenes y pensaba en esto que decía el compañero Iñaki, sobre esto de que el humano termina siendo como parte de un gran virus y un gran daño en este planeta. No sé si estoy tan de acuerdo con eso, como que me parece que más en línea de lo que decía el compañero Pedro hace un rato, incluso Martín, se hablaba de que el sistema es el que está en crisis y el sistema es el que está acabando con la humanidad y con el planeta en conjunto, pero no sé si siento que es la humanidad el problema, perdón, no sé si siento que es la humanidad el problema porque sigue teniendo grandes beneficiarios esta crisis, beneficiados, y sigue siendo la clase trabajadora la que está siendo golpeada, ¿no? El impacto sobre el planeta que tiene la mano del hombre tiene que ver con la aparición del industrialismo. Antes de eso tampoco era un gran problema. Y pensaba en una de las imágenes también que mostraban que tenía que ver con la lucha contra la megaminería. Bueno, la megaminería también, si bien los beneficiarios de la megaminería son los grandes burgueses y los dueños de las empresas extractivistas. Y siguió siendo un golpe fuertísimo para la clase trabajadora y para el planeta. Entonces, bueno, sí, me parece eso. Hay también pensar que incluso para los capitalistas que organizan esas extracciones, muchas veces es más barato pagar la multa que financiar la alternativa más ecológica. Y bueno, uno tiene que pensar, digamos, cuál es la diferencia entre una multa y una coima, si sigue siendo una inversión más para el capitalista. Bueno, eso me preocupa mucho y es como que siento que, bueno, que esto del encierro, que a mí también me sucede mucho, nos lleva como esa lógica consumista e individualista de pensar que el enemigo es el que tenemos al lado, ¿no? Mi vecino que capaz que está a favor de la minería, mi vecino el policía, y en realidad el gran problema son los beneficiarios de esto, ¿no? La pandemia llevó a Argentina, no por masa de gente infectada, sino por gente, no voy a decir burgueses, pero sí por lo menos de un capital económico y social muy privilegiado que la policía no sabía cómo pararlos. Cámaras de seguridad que se viralizaron mucho acá en Argentina de este muchacho que contagió a los golpes a un guardia de seguridad. Así que, no, bueno, esta lógica, así como que me peleo mucho con esta lógica, ¿no? De un ecologismo casi misántropo. Me parece que es medio peligroso y que está bueno que acá lo cuestionemos mucho. Eso era. Sí, son dentro al menos de la filosofía ambiental y sobre todo la ética ambiental, hay como dos grandes bloques o perspectivas de reflexión. Está la mirada antropocéntrica. Dentro de esa mirada antropocéntrica se encuentra el ecosocialismo, donde, como bien habéis explicado, sobre todo en las dos últimas participaciones, el principal problema es el
es el capitalismo. Y luego hay otro tipo de perspectivas, también con muchas variantes, que algunas las tildan de biocéntricas, ecocéntricas, donde los principios morales, o al menos la ética, es una ética más extensiva, ¿no? De ahí viene de estas nuevas miradas, sobre todo acá en Occidente, vienen, pues, por ejemplo, el veganismo, viene también opciones como también el animalismo, ¿no? Que en Europa se están poniendo en los últimos tiempos bastante de moda, al menos están empezando a tener representación política, ¿no? En algunos países. Y también dentro de este biocentrismo también podríamos colocar a gran parte de los pueblos originarios, donde tienen otra forma de concebir, de vivir en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comunidad mapuche, pues mapuche es una palabra que significa che, es gente, y mapu de la tierra, ¿no? Gente de la tierra, ¿no? Y para un mapuche, pues realmente los principios morales no se fundamentan ni parten de concepciones estrictamente antropocéntricas, ¿no? Entonces, es otra forma, son otras categorías, otro tipo también de ontologías, no ontologías, como se suele denominar, relacionales, ¿no? En el sentido de que no hay una separación entre sujeto y objeto, sino que realmente hay, vivimos en una especie como de unidad, ¿no? Entonces, son opciones diferentes, evidentemente, cada una tiene sus pros y sus contras, y también responden a formas diferentes de abordar los problemas. Lo que sí, estableciendo puentes de diálogo, en lo que sí estarían de acuerdo, que es este tipo de concepciones, sobre todo de carácter biocéntrico, como también de posturas como desde el ecomarxismo, el ecosocialismo, es que uno de los principales problemas, evidentemente, es el capitalismo, ¿no? Y sobre todo la forma de pensar que hemos heredado de la modernidad, en la cual el pensamiento nos ha separado de la naturaleza, ¿no? Entonces, esa forma de pensar que Occidente ha caracterizado y que sobre todo ha desarrollado un individualismo cada vez más aberrante, es lo que está ocasionando este tipo de problemas, ¿no? Formas de modos de producción que en el caso de China también están empezando a preocupar, ¿no? Es que es una mezcla de socialismo, capitalismo, pero que también tiene una forma de producir y sobre todo de vincularse con la naturaleza, que estamos viendo que no es muy amigable, ¿no? Y que evidentemente el extractivismo, haciendo referencia a esa diapositiva que ya colocaba, ¿no? La mina, está bien presente en lo que es en todo el planeta, y realmente es una forma de concebir a la naturaleza como el lugar donde nosotros podemos hacer casi lo que nos da la gana, ¿no? Y realmente por eso hay las posturas biocéntricas en ese sentido, realmente lo que enfatizan no son los modos de producción, sino lo que es la vinculación sobre todo perdida que hemos tenido con respecto a la naturaleza. Si hay más aportaciones, podemos pasar a la siguiente diapositiva, en la que es una pregunta que yo haría aquí a los presentes, a los colegas. ¿Qué preguntas han surgido a lo largo de la pandemia? Sería, ya me voy a mutar y os doy la palabra. ¿Alguien se anima a participar o a comentar algo que le haya sugerido tanto mi participación como la de los colegas? Iñaki, ¿me escuchan? Sí, adelante, sí. Ah, bien. Bueno, mira, pensando un poco, digamos, en esta pregunta y en las cosas y los aportes que vengo escuchando, de los cuales hay muchos que acuerdo, pero bueno, quizás yo lo que puedo aportar, digamos, es desde otro punto de vista, y un poco teniendo en cuenta esta pregunta que planteas, de que cuáles fueron esas preguntas, no solo las mías, sino las muchas que escuché de las personas,
personas con las que conversé a partir de marzo que inició, digamos, ¿no? Todo esto de este aislamiento, de la cuarentena, de lo que implicó, digamos, para la subjetividad de cada uno, ¿no? Escuchaba en esto de que, porque hay que pensarlo, digamos, ¿no? Lo que implicó para los mayores, para la gente, ¿no? Que teóricamente eran las más afectadas, y cómo impactaba el hecho de que, bueno, tenían que enfrentarse con el hecho de la muerte, ¿no? Que en algún punto a todos nos movilizaba un poco eso, pero sobre todo en esta franja etaria, ¿no? Eso fue una de las cosas que más escuché en este tiempo y que también me causaba, digamos, como mucha pregunta, el temor, digamos, ¿no? Que generó esto, lo mucho que movilizó a nivel interior y que, bueno, y que ha permitido replantearnos y preguntarnos, ¿no? La forma en la que se viene viviendo, qué implicó para las personas estar solas, encerradas, qué implicó para las personas ver afectado el trabajo, si dejaron de trabajar. O sea, hubo como una movilización, generó, digamos, ¿no? Tocó mucho, tocaba el cuerpo esto, ¿no? Entonces, me parece que eso, pero inclusive hasta en los niños, esas preguntas se planteaban, ¿no? En relación a lo que podía implicar para ellos y para la familia, los abuelos, los padres, las personas que tenían alguna patología y todo eso. Y bueno, me parecía como interesante, y ya que habías hablado de la salud, digamos, ¿no? Del papel que ahora podrían, o la mirada que podría estar recibiendo, ¿no? La salud, digamos, como realmente que entre en escena, digamos, ¿no? Lo que es más importante para cada uno de nosotros, ¿no? La salud física y la salud mental, porque en verdad se vio muy afectado, digamos, ¿no? Ese costado de nuestra vida. Entonces me parecía eso importante o interesante poder bueno, conversar o plantear por ahí, o a quienes nosotros mismos o a aquellos que hemos tenido cerca, amigos, familiares, que inclusive muchos hemos sido tocados con la pérdida de personas, y cómo este virus, esta cosa, digamos, tan extraña que apareció, vino y nos puso ahora en la finitud en la que estamos hechos también, ¿no? Bueno, eso espero que también pueda abrir, digamos, a más preguntas, a más aporte. Muy bien, muy bien. ¿Más comentarios? Creo que otra de las preguntas que surgieron y que es bastante peligrosa, ¿no? A lo largo de todo lo de la pandemia es si realmente existe o no el virus, si realmente existe la pandemia o no, o es un mecanismo de control, ¿no? Yo no puedo evitar pensar en todas las teorías conspirativas que han surgido a lo largo de todo este año de pandemia y el mucho daño que hizo, porque también lo que se mencionaba respecto a confiar o no de pronto en las vacunas tiene que ver con esa desinformación y ese miedo que se fue generando. Muy bien, Tamara. ¿Alguien más? Buenas noches. Bien, personalmente creo que más allá de la cantidad de preguntas que nos surgen a cada uno y que surgen, se vive una permanente situación o un permanente estado de incertidumbre. Al menos yo lo veo así, ¿no? El no saber qué va a pasar, cómo se sigue, incertidumbre en distintos aspectos, en todos los aspectos de la vida, al menos personalmente, ¿no? En cosas sencillas como el colegio de los chicos, como el trabajo, qué hacer con el trabajo, por ahí
el tema de querer emprender cosas nuevas, hace que uno se pregunte 10 millones de veces cómo seguir, y bueno, y depender también de medidas, depender de las decisiones de otros, que no siempre son acertadas y que han venido siendo muy desacertadas desde el punto de decisiones políticas, ¿no? Que ha demostrado después el tiempo lo desacertadas que han sido. Así que creo que más que preguntas, la incertidumbre general sería. Muy interesante. Sí, sí, yo también coincido con el grado de incertidumbre que realmente yo creo que nadie puede predecir lo que va a suceder el año que viene ni en 2 años, ni tampoco se puede ver ni predecir cuáles van a ser los efectos colaterales, los daños, cómo va a afectar a la educación, porque todos los estudiantes que no han tenido, que no tienen acceso a internet o que igual no tienen los aparatos o computadores o las tablets, sí, lo que es todo eso cómo va a afectar. Pues yo creo que también es un grado de incertidumbre muy, muy grande, ¿no? A nivel económico, a nivel educativo, a nivel de salud, indudablemente. La cantidad de chequeos que no se han hecho por temor a contagiarse o porque los hospitales no dan abasto. Entonces, las muertes colaterales van a ser muchas más que exclusivamente las del coronavirus, ¿no? Y todo eso sí que también genera mucho miedo, el tema también de la cuestión de la salud mental también, pues también es todo un problema, sí, un problema. Sí, el cuerpo, sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra sociedad? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra naturaleza? Yo creo que realmente se debería de reflexionar con mayor profundidad, ¿no? Y no de manera tan liviana. Bien, paso a la siguiente diapositiva. Ya la materia ya está llegando a su culminación y en este caso se ha hablado del tema del miedo, pero con esta presentación me gustaría, o con esta diapositiva me gustaría a ver si alguien se anima cuáles son los miedos. Evidentemente el miedo a la muerte es más que obvio, pero qué otros miedos también han ido surgiendo a lo largo de esta pandemia. Iñaki. No, solo quería comentar algunos de los temores o miedos que había escuchado, ¿no? Que bueno, obviamente el tema de la muerte, el tema del contagio, el temor a estar solo, el temor a perder a la familia, el temor a estar internado y estar solos, alejados. Me parece que eso movilizó mucho, ¿no? El temor de los niños, me pareció eso también como... porque uno, bueno, por ahí, por toda la información, digamos, que había en los medios, me parece que era esperable que en los adultos se generara, pero lo que más me llamó la atención a mí fue el temor de los niños, o por lo menos con los que pude conversar. Tamara, creo que querías hablar. Sí, en eso quería, y es muy en relación a lo que dijo Lorenzo, que creo que lo que activó muchísimo la pandemia o visibilizó más es el miedo al otro, ¿no? Al otro que puede ser mi posible enemigo y del que tengo que tener más de 2 metros de distancia y verlo con máscara, con el barbijo, con alcohol en gel, o sea, tener precaución hacia tocar o entablar alguna relación con el otro, sea como sea. Creo que eso también se ha activado mucho a lo largo de la pandemia dentro de lo que ha sido lo negativo, ¿no? Y un temor que muchas veces está infundado en la nada misma. Yo no puedo evitar acordarme cómo fue el primer caso de coronavirus acá en Chilecito y la violencia que se desplegó a partir de ese caso, ¿no? El señalamiento, también a la primera médica que tuvo coronavirus en La Rioja, que le apedrearon el auto, que le escribieron en el auto como si
ella fuera la causante y la culpable de traer la peste. Creo que eso también es importante reflexionarlo. A mí uno de los miedos que me surgieron a lo largo de la pandemia, relacionado con lo que dije hace un rato, es la caída de la veracidad del contrato social. Por eso yo decía la cuestión de la transversal. O sea, a mí lo que realmente me genera miedo en la actualidad es saber qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como humanidad? Eh, a vistas de que lo que creíamos hasta acá que era conveniente para nosotros como sociedad, este conjunto de instituciones, de acuerdos y de todas estas intercambios caducos y caídos que hay en la actualidad, que la pandemia visibilizó o fracturó, realmente eso me provocó un miedo. O sea, todos estos otros miedos puntuales que están mencionando las chicas, me parecen que son tránsitos por los que todos hemos pasado por eso. En mí por lo menos tienen un punto común que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿qué hacemos ahora en que la veracidad de la realidad con todo esto se ha puesto, digamos, en cuestión? Entonces, realmente me da miedo, no sé si es miedo la palabra, pero sí temor, o me surgen inquietudes a partir, digamos, de cómo vamos a pensar lo que viene. Sí, yo pensaba, bueno, lo digo por ahí desde el privilegio de estar en casa, no encerrado, pero hubo mucha gente que no tenía a dónde estar. Hay una compañera en Villa María que fue desalojada y, bueno, las organizaciones sociales la trataron de acompañar, pero que te desaloje una inmobiliaria el año pasado, ¿no? Empezando el tema de la cuarentena, genera una incertidumbre total. Encima la sacó a la policía, le destruyó sus cosas. Y bueno, en algún momento también pasó en otras partes del país, ¿no? En las tomas de los terrenos de Guernica. Y siempre con una mirada indiferente por parte del Estado. Y ese es un tipo de miedo muy fuerte, ¿no? Es como que si no tenés el hogar, no, no hay materialismo que aguante. Hola. Sí, Sí, Pedro, adelante, dale. no, justamente, mira, la pregunta esta de los miedos, ¿no? A mí la pregunta que me surge es eh, ¿cómo, cómo influyen los miedos en las personas? ¿Cómo influyen los miedos? Porque hace poco, justamente Ana Paula, que es la hermana de Peri Mercado, en una marcha que se hizo por su aparición en La Rioja hace muy poco, ella planteaba esto, ¿no? Con todo el miedo que yo tengo a salir a la calle, tengo que salir a la calle para pedir justicia. Entonces eso se convierte casi como en un eco en todas las personas, no solo las que tienen que salir a movilizarse, sino las personas que tienen que salir a ver qué come hoy, cómo, qué hace la persona con su miedo cuando se ve obligada a tener que hacer cosas que le provocan mucho miedo. Entonces, eso es la pregunta que yo me surge, ¿no? O sea, ¿cómo va a afectar en la psiquis de esa persona esta cuestión de que está siendo obligada a hacer cosas aun cuando ella no la quiere hacer por el miedo? Me parece realmente, ahora que uno lo piensa, lo reflexiona, es como que aumenta el miedo, ¿no? Como que aumenta mi miedo, porque me parece terrible cuáles son los límites de un régimen social que privilegia
la ganancia capitalista por sobre la vida. Eso quería plantear. Muy bien, sí, el tema del miedo ha sido un tema también bastante presente, sobre todo en la mayoría de las reflexiones, porque el virus no lo ves, empiezan a caer en los vecinos. En mi caso, cuando varios vecinos empezaron a contraer y un colega nuestro joven también murió, pues mierda, ¿sí? Es algo que no está en las pantallas, que no está en la televisión, sino que está al lado tuyo, ¿no? Y entonces eso genera también una serie de paranoias y realmente la cosa se complica, ¿no? Vivir con miedo es vivir sin libertad. Ya estamos para cerrar y me gustaría lo que es, al menos cerrar la mateada con una reflexión de Judith Butler, que es una filósofa norteamericana bastante interesante. También sigue la línea de Foucault, pero yo creo que lo ha trascendido y es una de las teóricas del pensamiento queer, ¿no? Y es una reflexión, y aquí he puesto la fecha, del 19 de marzo del año pasado. Ella, en parte de su artículo, que lo comparte en Sopa de Wuhan, viene a decir: seguramente veremos a los ricos y a los que poseen seguros de cobertura de salud apresurarse para garantizarse el acceso a dicha vacuna cuando esté disponible, aun cuando esto implique que solo algunos tendrán acceso y otros queden condenados a una mayor precariedad. La desigualdad social y económica asegurará que el virus discrimine. El virus por sí solo no discrimina, pero los humanos seguramente lo hacemos, modelados como estamos por los poderes entrelazados del nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo. En fin de cita. Repito que esto lo escribió ella en el 19 de marzo y yo creo que dentro de las reflexiones que podemos encontrar en este texto de Sopa Wuhan, yo creo que es una de las más interesantes porque realmente dio en el clavo, ¿no? Y aquí en la materia se han mencionado las vacunas VIP, se ha mencionado lo que es la injusticia, la gran injusticia de países como India, Argentina, que fabrican vacunas y sin embargo van a parar por ejemplo, a Estados Unidos, que ya no saben qué hacer con las vacunas, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que nos obliga como ciudadanos, como personas, a reflexionar y también preguntarnos también qué sociedad queremos construir. Una sociedad que no lo quiero plantear como un falso dilema, sino pero sí una sociedad que prima el bien común o una sociedad de que sálvese quien pueda. Y bueno, si alguien más quiere decir algunas palabras, yo apago mi micrófono y la palabra es vuestra también. Igual Fede quiere acabar con algunas palabras para finalizar la mateada, o Gonzalo. Bueno, Iñaki, si ya nadie va a participar más, vamos a dar por finalizada la materia. Antes que nada, felicitarte, Iñaki, por la disertación, agradecerte por haber formado parte de este primer capítulo, más allá de que vas a colaborar y producir todas estas jornadas. Vamos a invitarlos, antes de despedirnos, el próximo sábado 15 de mayo, van a estar disertando Carolina Peralta, Brian Cáceres y Gonzalo Reynoso, que son estudiantes del UNDEC, en el segundo capítulo, que es La basura en Chilecito. Así que no se la pierdan, vamos a estar difundiendo el link durante la semana seguramente, y propiamente dicho el día sábado vamos a estar difundiendo el link para que se sumen al Meet. Así que bueno, agradecer también a todos los que colaboraron y se sumaron en esta primera jornada. Así que muchísimas gracias. Si alguien quiere aportar algo más, va a quedar abierto un ratito más el Meet. Muchas gracias. Gracias, compa. Gracias, Iñaki. Estuvo buenísima la presentación. Gracias a todos, gracias a Ágora, Iñaki, también por propiciar estos intercambios. La verdad que muy disfrutable la tarde del sábado.
Muchas gracias. Gracias a todos, me alegra que se haya retomado el tema de las mateadas. Y bueno, me trae recuerdos de las viejas participaciones en la cantina de la universidad, me alegra que se abra este espacio nuevamente. Y nada, un gusto verlos a todos, que se hayan conectado un montón. Y a mí el coronavirus me trajo un montón de incertidumbres, miedos, preguntas respecto a la universidad y todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Amigarse con esto para mí fue muy difícil, así que bueno, más que nada me despido porque bueno, estoy muy feliz de que se haya abierto este espacio. Bien, muchas gracias a todos por participar. Para mí ha sido todo un exitazo juntar a 20 personas que un sábado a la tarde y ponernos a reflexionar, a dialogar y construir ideas en conjunto. Bien, nos vemos la semana que viene y pasen buen fin de. Chao.